buscando en el libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 6, ya hemos hablado de el conflicto que crecía de los falsos pastores de Israel allá. Este conflicto comenzó muy antes. ¿Se acuerda? Hablamos de en Juan 10, Jesús habló de que Jesús fue el buen pastor y dijo que los ladrones no entraban por la puerta, ¿okay? Eran los salteadores, los falsos pastores no entraban por la puerta, eran salteadores. Pero el buen pastor, Jesús, fue la puerta. Él mismo entró por la puerta y también él mismo fue la puerta y dijo además que él fue el buen pastor. Ahora, el concepto del buen pastor y los demás eran salteadores, vemos que estaban buscando, comenzando en capítulo 7, procuraban matar a Jesús. En la fiesta de los tabernáculos en Juan 7, comenzamos el tema. Jesús murió en la primavera, en la Pascua. ¿Okay? La fiesta de los tabernáculos pasó en el otoño del año anterior. ¿Okay? Entonces, algunos meses antes de su muerte, Jesús hablaba de estos falsos pastores que le iban a matar, procuraban matarle a él. ¿Okay? Ahora, ellos mismos que mataron a Jesús, estos salteadores, siguieron procurando a matar a los apóstoles después de crucificar a Cristo. ¿Se acuerda el drama de esto de Juan 7? Comenzó en Juan 5 cuando Jesús curó a este hombre enfermo que estaba al lado de otro estanque. Jesús sanó a él en el día de reposo. ¿Okay? Entonces dijeron, no, estos falsos pastores, no puede ser de Dios porque curó al hombre en el día de reposo. Así rechazaron el poder divino porque lo hizo en el día de reposo. Pero eran falsos. Ahora, capítulo 9, sanó a este ciego, el hombre que nació ciego. Ahora, esto fue otra evidencia del Padre, otra obra de Dios que hizo delante de ellos para confirmar. Pero estos falsos pastores, de todos modos, no podían ver. Pero el ciego sí podía ver. Esto pasaba de la fiesta del tabernáculo, del capítulo 7, 8, 9, 10. Ahora, llegando a la Pascua, crucificaron a Cristo y Dios lo resucitó. Y ahora estos 12 apóstoles están proclamando, eran testigos de la gloria divina de Dios. Testigo que Dios lo resucitó de la muerte. ¿Ok? Ahora, en capítulo 3 de Hechos, otro milagro. Aquí tenemos otro hombre cojo de nacimiento. Había pasado toda la vida así, mendigando
en la puerta hermosa. Todo el mundo lo conocía. Fue una evidencia innegable. Todo el mundo lo veía. Otra vez la pregunta, ¿iban a reconocer los pastores, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los demás de los líderes de Israel? ¿Iban a reconocer que Dios estaba así dando testimonio que estos hombres discípulos de Jesús, a quienes ellos habían crucificado, iban a aceptar, iban a abrir los ojos y dar gloria a Dios que hicieron mal? Esta frase, ¿se acuerda? Dijeron al ciego, da gloria a Dios, este hombre es pecador. No. Ellos mismos tenían que dar gloria a Dios y reconocer que ellos eran pecadores. Al contrario, los que tenían que dar gloria a Dios y confesar su pecado eran los falsos pastores. Entonces, esto es el drama que se desarrolla ahora en Hechos capítulo 3 y 4. Cuando en capítulo 4, aquí tenemos el consejo o capítulo 5, Gamaliel les dio el consejo, ¿verdad? Capítulo 5 dice Gamaliel en versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Cómo se llama? Gamaliel. Esto fue un fariseo, ¿ok? Doctor de la ley se llama, venerado de todo el pueblo. Esto no fue sacerdote, ¿ok? No fue saduceo, fue fariseo. Pero alguien bien, dice, venerado, respetado entre los judíos mismos. Entonces, el punto es que dio a ellos un buen consejo acerca de lo que tenían que ver, abrir los ojos y reconocer lo que estaba pasando, ¿ok? Dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Okay. ¿Cuál es la verdad? Okay. Tenemos dos ejemplos de hombres que se levantaron y eran de hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se murieron ellos, ¿qué pasó con sus discípulos? Se dispersaron. Nada pasó. ¿Por qué? Eran de hombres. Ok. Ahora, Jesús se levantó, muchos discípulos, se murió. ¿Qué iba a pasar? Pues, si era de hombres, no se preocupe, todo va a desaparecer. Pero si es de Dios, dice, no la podréis destruir. Si la obra es de Dios, ok. Es la obra de Dios. ¿Puede el hombre sanar
al enfermo como este hombre en la puerta hermosa. No. Juan 9 es obra de Dios o de hombres sanar al hombre que nació ciego. Es de Dios. Juan 5, el hombre que estaba así en el estanque de Siloé, perdón, no me acuerdo, otro estanque, ¿verdad? De agua. Entonces, así en su lecho, y Jesús le dijo que tomara su lecho y que andara. Entonces lo hizo en el día de reposo. Si fuera de hombres, ¿pudiera él entonces andar? No. Obra de Dios, obras de Dios. Entonces, eso es el punto. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces, los azotaron. Dice, después de azotarlos. Okay. ¿Qué significa azotarles? Como golpearlos, ¿no? Golpearlos. Bajo la ley de Moisés había límites, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál límite tenía la ley de en cuanto a dar azotes a los judíos mismos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos azotes? 39. Sí, 40, ¿verdad? Pero ellos daban 39, ¿por qué? No querían contar mal. Entonces limitaban a 39 golpes para no equivocarse en el número y pecar contra Dios. Entonces, imagínense. Y Pablo mismo, el apóstol Pablo, dice que le habían dado a él 39 azotes 2 veces, ¿verdad? Entonces, el punto, hermanos, es que le dieron a estos apóstoles 39 azotes, aunque no tenía razón para hacerlo. ¿Cuál razón fue? Por haber desobedecido una orden ilegítima. Entonces, de todos modos, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Terminamos la clase la semana pasada hablando de este punto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el punto? Dice, gozosos porque ya habían sufrido golpes, 39 azotes. ¿Por qué gozosos? ¿Eran ascéticos? ¿Les gustó? No. Hay gente que les gusta sufrir, ¿verdad? ¡Pégame otra vez! No, no fue eso. ¿Por qué gozosos? Porque los dejaron libres. ¿Perdón? Porque los dejaron en libertad. Sí, pues, pero hay más. ¿Qué más? Pues yo creo que pues como Cristo, hermano, cuando lo azotaron, pues, o sea, ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Pero, o sea, sufrir injustamente, pues es bueno delante de Dios, injustamente. Okay. Sí, Es porque les contó dignos, sí, ¿verdad? dignos, la verdad, sí. Dios les contó dignos de sufrir. Entonces, sí, les dio libertad, pero Dios les contó dignos. Miren, no podemos sufrir por Cristo si Dios no nos cuenta dignos. Imagínense. La próxima vez que usted sufre por Cristo, en vez de amargarse, piense, Dios me considera digno. ¿Okay? Digno. Honrado. Es un honor sufrir por Cristo. Si no soy digno, no voy a sufrir. Los que nunca sufren, ¿por qué no sufren? Quizás no son dignos. No son dignos.
Entonces, ¿no es así? Entonces, si nunca sufro por Cristo, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿por qué no sufro? Tal vez porque no soy digno. ¿Por qué no soy digno? Tal vez no soy suficientemente fiel a Cristo. Tal vez estoy demasiado flojo. Tal vez estoy demasiado tímido. Tal vez estoy todavía falto en mi compromiso a Él. Si somos fieles a Él, si tenemos el valor de ser fieles a Cristo, vamos a sufrir por Él. Ok, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Déjenme llevarles al principio de Hechos otra vez, al capítulo 1, el versículo 8. Aquí en Hechos 1, 8, encontramos un bosquejo otra vez. Hechos 1, 8. Y nos dice Jesús, aquí tenemos un bosquejo de todo el libro de Hechos. Dice, comenzando en el versículo 7, pero les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, okay? Me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ok. Comenzamos aquí en Hechos capítulo 2. Seguimos en Jerusalén hasta más o menos capítulo 12 y volvemos a Jerusalén en el capítulo 15, pero después de los 15 casi no tenemos nada en Jerusalén. Pero durante este tiempo también estamos en Judea. Podemos suponer que durante este tiempo está saliendo la palabra alrededor de Jerusalén y la palabra está saliendo. Tenemos el Evangelio en Samaria cuando Felipe sale, en la persecución cuando tenemos a Saulo de Tarso y cuando apedrearon a Esteban en capítulo 7. Los discípulos salen de Jerusalén y llevan el Evangelio en toda dirección y llevan el Evangelio a Samaria. Felipe se encuentra en Samaria. Y en capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Y últimamente él llega a ser el apóstol Pablo. Pero al mismo tiempo tenemos la conversión del primer gentil, Cornelio. Y además, Pedro tiene que volver a Jerusalén y defender lo que hizo cuando bautizó a este gentil.
y hablar de la visión de la sábana o del lienzo que salió del cielo con las cosas inmundas que Dios mandó que él matara y comiera. Entonces, tenemos esto. También tenemos la visión aquí de capítulo 12 cuando el rey Herodes mata a Jacobo decapitado y pone a Pedro en la cárcel para decapitarle a él también. El ángel viene y le salva. Pero esto es como el último capítulo en Jerusalén. Comenzando en el capítulo 13, tenemos el principio de los viajes evangelísticos del apóstol Pablo con Bernabé. 13 y 14 son los primeros. Volvemos a Jerusalén en el capítulo 15 para resolver este conflicto acerca de la circuncisión de los discípulos de los gentiles, si tienen que circuncidarse los gentiles. Pero tenemos el segundo viaje entonces en capítulos 16 y 17. Y el tercer viaje, entonces 18 y 19 a Éfeso, y después el viaje a Roma hasta el fin del capítulo 18, del 20 hasta el fin del capítulo. Entonces lo que tenemos básicamente es un bosquejo del libro de Hechos. Hay un gran cambio aquí en capítulo 6 en la persecución en Jerusalén, porque vamos a notar que la persecución cambia su forma. Hechos 6. Pero, volviendo a Hechos 6, ¿okay? Vamos a leer un poco y observar lo que se encuentra. Dice, en aquello que después de ellos azotaron a Pedro y a Juan, ¿okay? Aunque muchos creyeron, ¿verdad? Como consecuencia, dice, después de haber visto este milagro, pero déjame leer ahora de capítulo 6. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, crecieron, ya hemos visto, comenzaron con ¿cuánto? 3,000. Ahora ya hemos visto, creció a 5,000. Ahora dice, crecieron, ¿cuántos son? No dice, pero está creciendo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Distribución de benevolencia a los necesitados, podemos imaginar que la iglesia siempre se compone de muchos pobres, ¿verdad? Y de las viudas, y dice de las murmuración de los griegos contra los hebreos. Pero estamos en capítulo 6, no hemos llegado a capítulo 10. Entonces, no bautizan todavía a los gentiles. Los griegos son gentiles, ¿verdad? Aunque esta palabra griego no se refiere a los gentiles. Pero había judíos que se llamaban griegos. ¿Por qué llamaban a los judíos griegos? Porque habían judíos que hablaban el griego. Porque acuérdense que en esta época los judíos habían salido a todo el mundo. Como ya en Hechos 2, cuando en el día del Pentecostés el Evangelio fue predicado, dice en 2:8, cuando
cuando los judíos, los apóstoles hablaban en lenguas, dice el 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Su propia lengua. Eran judíos, pero hablaban, cada uno tenía otra lengua. No todos hablaban el hebreo. Tal vez algo sabía, pero tenía la lengua de su país. Dice en el versículo el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hemos nacido en otra lengua. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, África, Cirene, romanos, etcétera, etcétera, cretenses, árabes. Entonces ellos hablaban estos idiomas, pero los judíos llamaban a los que no eran judíos griegos. Entonces, ¿cómo se vestían? No como judíos, se vestían como los no judíos. La palabra en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, entonces es la palabra para el griego, es H-E-L-L-E. Entonces, la palabra que refleja la cultura de ellos, la forma de vivir y hablar. Y muchos de los judíos que vivían allá en Judea no les gustó, porque hablaban de una manera extraña, ¿verdad? Se vestían de otra manera. Ahora son cristianos y son judíos, son hermanos en la carne y también hermanos en Cristo, pero de diferentes culturas. El griego viene de Grecia, el griego, Perdón. el idioma griego viene de Grecia. Viene de Grecia, yes, sí. El griego Viene de Grecia. Exacto. En Grecia se habla griego. Por eso. Porque antes de los romanos, Grecia había conquistado el mundo y había dejado su idioma en todo el mundo. Entonces todo el mundo hablaba el griego. Fue la lengua de comercio. Entonces, aunque vivían en Egipto o vivían en Arabia o vivían en Irán, también hablaban el griego. Entonces, de todos modos, es por eso que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, para acomodar la lengua universal del mundo. Es como el inglés hoy. El inglés es la lengua de comercio en todo el mundo. Dice entonces, tuvo esta murmuración porque las viudas griegas, dice, eran desatendidas. Esto fue la murmuración. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Okay. Los apóstoles están repartiendo los recursos, pero hay ¿cuántos miles y miles y miles? Debe haber muchos necesitados, pero ¿qué es el trabajo del apóstol? De enseñar, Pues de enseñanza y de oración, y entonces no pueden descuidar de eso y de estar juzgando en cada caso, ¿verdad? Entonces, dicen ellos, buscad pues, hermanos,
de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los apóstoles, de los discípulos, se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También, fíjense, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy importante este punto, porque ¿quiénes eran los sacerdotes? Estos eran los perseguidores. Ellos son los que eran los pastores, los que perseguían la iglesia, perseguían a Cristo. Ellos eran entre los falsos pastores, ¿verdad? O seguidores de los falsos pastores. Entonces, se rendían ellos. Esto es un buen punto. Tenían 2 grupos, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos. Estos eran saduceos. Okay. Tenían el poder político, tenían dinero, tenían influencia, tenían los vestidos de dignidad y andaban entre el público así, con poder e influencia. Pero los sinceros entre ellos estaban listos para someterse a la voluntad de Cristo. Muy bonito es este concepto. Reconocemos aquí que Esteban, nos está tocando la puerta. Podemos volver a la cuestión. Queremos entender el concepto de Esteban antes y después de la imposición de las manos de los apóstoles. Otro tema de Hechos, el capítulo 6, y hablamos de la cuestión de Esteban y de su era uno de los 7. Esteban dice que estaba lleno de Espíritu Santo. Dice, primero dice lleno de fe, ¿verdad? Sí. En capítulo 6, Hechos 6, versículo 5, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice lleno de... Okay. Y después, y antes de eso, dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, okay, dice, hombres de buen testimonio, y también dice, entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y de
de sabiduría. ¿Ok? A quienes encarguemos de este trabajo. El punto es que quería que ellos tuvieran buen juicio, ¿verdad? En repartir la benevolencia con los necesitados que hay en la iglesia. También porque ellos serían como representantes, como en el nombre de la iglesia iban a repartir los recursos de la iglesia para los necesitados. Lo que iban a decir y hacer, pues ya hemos visto, iba murmuración, versículo 1, en la forma de repartir. Esto es, una iglesia está haciendo todo bien, todo lo que hacía es muy bueno. Aunque ahora es muy fácil que lo bueno sufra la mala fama de la queja de algunos, ¿verdad? Todo está bien, porque todos se arrepienten, se bautizan y andan en justicia, soportan la persecución y hay miles y miles que están confesando a Cristo, haciendo el bien. Ahora sale la mala fama. Miren, hay preferencia entre los cristianos para ciertas viudas y aman más a las viudas judías que las viudas griegas. ¿Ahora qué? Parece mal. La iglesia es mala porque tienen preferencias. Dan su amor con preferencia a algunos grupos. Y así siembran discordia. Así siembran revoluciones en gentes, ahora en naciones. Cuando quieren cambiar un gobierno, entran los rebeldes en una nación y comienzan a murmurar para sembrar discordia, para sembrar rebeldía. Entonces susurran o murmuran y dicen entre el público, mire, están dando preferencia a estos sobre estos y de pronto todos están peleando entre sí mismos y están listos para tener una rebeldía en la nación. Así obra Satanás y ahora están sembrando discordia en la iglesia. Entonces, los hombres deben tener buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Pues, que se hable bien del hombre, ¿verdad? Okay. No sé. Todo el mundo piensa que estos hombres son buenos, Así. ¿verdad? No es hombre vanidoso. No son hombres de mala fama. No son hombres arrogantes, egoístas, pero hombres sólidos, de buen nombre, ¿okay? Llenos del Espíritu Santo. Hasta ahora, esto no significa que podían hacer milagros, porque hasta este punto no hay nadie que hacía milagros sino los apóstoles. Ya hemos visto en capítulo 5, ya hemos visto en el versículo 18, perdón, capítulo Hechos 5, 18, perdón, no, ¿dónde está? Déjame ver, 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, capítulo 2, 3, 4, 5, todavía nadie hacía milagros sino los apóstoles. Aunque podían estar llenos del Espíritu Santo, pero no hacían milagros. ¿Cómo es posible?
Entonces, ¿qué sentido? ¿En qué sentido estaban llenos del Espíritu Santo cuando no hacían milagros? Palabra y hechos, ¿no? Estaban llenos de la influencia, ¿ok? Llenos de la enseñanza, llenos del poder, el poder que viene de la influencia de Él, no es sobrenatural. Podemos nosotros estar llenos del Espíritu Santo cuando oímos a Él y ponemos en práctica lo que Él nos enseña. Somos llenos de Él. Somos llenos del poder divino cuando ponemos en práctica lo que nos enseña. Entonces, estaba lleno, estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto también dice llenos de sabiduría. ¿Cómo podemos estar llenos de sabiduría? Por escuchar y poner en práctica lo que uno oye del Espíritu Santo. Uno que oye el Espíritu Santo, Dios le hace sabio. Entonces uno oye, porque sabiduría es que poner en práctica lo que uno oye. Hay muchos que tienen mucho conocimiento aquí, pero no son sabios, ¿verdad? Hay muchos que son muy inteligentes, pero puro necio, ¿verdad? Porque no hacen conexión entre la idea y la aplicación, ¿verdad? Así es el problema. Es como en Santiago 1, capítulo 1. Santiago capítulo 1. Capítulo 1 de Santiago dice el versículo 22. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Okay? Entonces, esto es lo que encontramos en Esteban. Y Felipe sigue hablando de Felipe y a Prócoro, y Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito, y cuando dice a Nicolás prosélito, ¿qué es esto? ¿Qué significa prosélito? griego, mitad griego y judío. ¿Perdón? Mitad griego y judío. Ok, alguien gentil, pero converso a judaísmo, ¿verdad? Entonces, un prosélito es judío, es gentil, pero circunciso. Entonces, aceptado entre los judíos como judío. No se consideraba gentil o griego. Prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ok, dice, les impusieron las manos. Ok, algo pasó aquí muy importante. Okay. Les impusieron las manos.
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya hemos mencionado este punto. Ahora lo que vamos a ver adelante es la persecución cambia a otro grupo y desde este punto en adelante los fariseos serán el enemigo. Hasta hoy. ¿Okay? Y las tradiciones, como encontramos en Mateo 23, de los fariseos. Las tradiciones de los hombres, de los fariseos, ahora de la Mishnah, del Talmud, hasta hoy, desde el desarrollo del judaísmo, que también infectó la Iglesia Católica, que infectó también la religión de Islam, salió del fariseísmo. Pero, vamos a seguir leyendo. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Ahora dice, hacía grandes prodigios. Por primera vez tenemos a alguien que no era apóstol haciendo grandes prodigios. Y la primera vez. Y señales, dice. Y señales. ¿Ok? Señales se enseñan algo, ¿verdad? Sí. Enseñan que Dios está a favor de lo que esta persona dice. ¿Crees que ya hacían lo que también hacían los apóstoles? Ya tenían el... Ahora, sí, como Dios aprobaba del mensajero, de los apóstoles también a estos profetas. Pero también cuando les impusieron las manos, ¿verdad? Sí. Creo que les... Después de la imposición de las manos de los apóstoles. Así fue. Y vamos a ver en capítulo 8, vamos a ver una declaración de este punto. La conexión. La conexión se va a declarar, vamos a leer en breve. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Ok, capítulo 7 ahora nos presenta la defensa de Esteban a él. Ok, ellos pusieron falsos, dice, testigos falsos, diciendo que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué? Porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban.
Mi pregunta es, si Esteban blasfemaba a Moisés, o la Biblia, o a Dios. No. Nunca blasfemaba a Moisés. Nunca blasfemaba a Dios de ninguna manera. Entonces, esto es testigo falso. Estaban torciendo. Es como hicieron con Jesús. Dijeron que ellos acusaron a Jesús de decir que Jesús iba a destruir el templo. Esto fue mentira, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús del templo? Dijo, destruir este templo, hablando de su cuerpo. Y dice, yo voy a levantarlo en 3 días. Okay. De su cuerpo. Hablando de su propio cuerpo, hablando de su muerte en la cruz, que le iban a matarle a él en la cruz. Pero ellos torcieron sus palabras, pero esto fue su acusación, le acusaron de blasfemia. Pero que dice que le pagaron a esta persona, ¿verdad? Para que mintiera, para que dijera falso. Y siguen haciendo la misma acusación. Cuando dice contra este lugar, dice palabras blasfemas contra este lugar, santo, contra la ley. Jesús en Mateo 24 había dicho que este lugar, este templo, iba a ser destruido. ¿Okay? ¿Esto es qué? ¿Es de hablar contra el templo? No. Es profecía de decir que sería destruido. No es de hablar contra el templo, pero es de declarar por la profanación del templo sería destruido. Pero la condenación no era del templo, pero era de los sacerdotes que profanaban el templo. Otra vez, esto regresa a Jeremías. Jeremías también decía que Dios iba a destruir el templo porque iban ellos, por los pecados de ellos. Jeremías dijo, no debían de decir el templo, el templo, el templo, en vez de arrepentirse de sus pecados. Lo mismo decían ellos de Abraham. Tenemos a Abraham por padre en vez de arrepentirse de sus pecados. Cuando Juan decía arrepentíos, decía no, tenemos a Abraham de padre. Dios no nos va a castigar. Somos judíos. No puede castigar a nosotros. Sí puede. Entonces, esto fue su forma de rebeldía. Pero ellos sobornaron a estos falsos para acusar a Esteban, como también acusaron a Juan y a Jesús. Pero dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aunque hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo. ¿Okay? ¿Cómo sería? Mateo 24. Jesús iba a destruir, ¿en qué sentido? La crucifixión, la muerte de él. Hablando de Jesús en su trono como Dios, pero no directamente. Hablaba él de guerra que Dios iba a enviar a los romanos. Dios iba a enviar guerra, pero no sería Jesús como rey terrenal. Ya habían matado, ya habían crucificado a Jesús de Nazaret. Sabían muy bien Jesús ya estaba crucificado cuando hicieron ellos esta acusación. Según ellos, estaba ya en la tumba, ya desaparecido. No existía Jesús de Nazaret. Pues sí, estaban hablando pues, de una persona que ya no estaba presente, ¿verdad? Sí, así es. Ajá.
Pero fue su forma de acusar y condenar a Esteban. Pero hay que recordar que entre ellos estaba Saulo de Tarso. ¿Okay? Saulo de Tarso de alguna manera aceptaba esta falsa forma. Sí, pues Saulo entra más adelante, ¿verdad? Saulo, Sí. bueno, Saulo todavía estaba con ellos, ¿verdad? Estaba en contra Estaba de la con iglesia. ellos. Ajá. Se justificaba porque pensaba que todo esto fue falso. Estaba buscando manera para condenarlos a ellos. Y pensaba que esto fue justo porque eran ellos falsos. Entonces dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Déjame llevarles entonces a Hechos 8 para demostrar este concepto de poder del Espíritu Santo. En el versículo 14, Hechos 8, 14. Vamos a poner aquí Hechos 8, 14. En adelante. Aquí leemos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Okay? Ya estaban bautizados. ¿Okay? Porque Felipe fue a Samaria. Estamos hablando de Samaria. Okay. Eran cristianos bautizados para el perdón. Ya habían recibido el don del Espíritu Santo, pero no habían recibido nada de dones de Él. Entonces dice el 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿ok? Como les imponían las manos, ¿cuáles manos? De los apóstoles, ¿ok? Pedro y Juan. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de ¿quién? De los apóstoles. De los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Querían comprar el... ¿Qué quería él? El don del apostolado, porque él quería el don de imponer manos también. ¿Okay? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería este poder de imponer manos, como Pedro y Juan tenían. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, aquí tenemos confirmación de la cuestión. Por imposición de las manos de los apóstoles, entonces hacía Esteban grandes prodigios y señales. Y también recibió su sabiduría, dijo en capítulo 6. Es otra clase. Eso es por inspiración.
Es la cuestión ahora de los dones, en este caso de profecía y de prodigios, de señales, de sabiduría. Hablando ahora de forma milagrosa, de Dios directamente dándoles sabiduría, aún más que no podían ellos, dice, no podían ellos resistir, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Se acuerdan? Jesús dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo les daría sabiduría que los hombres no pudieran resistir. Y este es el cumplimiento de aquella profecía de Jesús. Porque no hay nadie más sabio que Dios. No hay nadie más sabio que Dios. No hay nadie más sabio que Jesús. Pero ¿qué significa esto? Esto no significa que no van a poder perseguirnos. Sí, nos van a perseguir. Jesús con toda su sabiduría le crucificaron. El apóstol Pablo con toda su sabiduría le apedrearon y le dejaron por muerto. Están cantando. Muy bien. Está bien. Incluso la muerte de todos los apóstoles, o sea, estuvo algo, ¿verdad? Triste todo eso, entonces. Así es. Sí, Así si es. Jesús, los apóstoles pasaron eso, ahora, Ujú. ¿qué esperamos nosotros, hermano? Sí, ¿qué de nosotros? Claro que sí. Podemos anticipar entonces que si no podemos convencer a todos, pues así es el caso. Tenemos que hacer lo más posible que podamos hacer, confiando en Dios. Dios es el que da la cosecha. Hermanos, Dios los bendiga, que tengan muy buena semana. Igualmente.